Es que me encantas tanto. Y hemos arrancado esta segunda hora en esto que fue, es y será el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Hemos comenzado esta segunda hora con dos jóvenes españoles realmente. Por un lado Aitana, por el otro lado Zoilo, una versión de Mon Amour. Mon Amour, una muy buena versión para compartir con todos ustedes. Y ahora, en nuestro programa, en El Sol de nuestra España, edición federal, llega el momento de noticias, eventos y espectáculos destacados para la colectividad hispano-argentina en la voz de Milagros Dipsa. Muy bien, bueno, vamos a empezar porque recuerden que hoy, sábado 13 de diciembre, a partir de las 18 horas, las chicas de Españolísimas, Andrea Mercedes Gallo, Marita Tuero, van a estar presentándose en el Museo Larreta. Así que una gran propuesta en el Museo Larreta, que está ubicado en Mendoza 2250. Es una entrada, la verdad, muy económica para que puedan asistir. El cupo es limitado, hay que estar temprano, ¿sí? Así que sábado, hoy 13 de diciembre, a partir de las 18 horas, junto también a la Orquesta de Castañuelas de Buenos Aires, van a estar brindando este espectáculo de danza y castañuelas, que bueno, ya las chicas de Españolísimas la vienen rompiendo todo el año, así que y cierran este broche de oro, podemos decir, en el Museo Larreta. Y aparte del Museo Larreta, que es bellísimo, hay que destacarlo, Mili, ¿eh? Totalmente, totalmente. Así que recuerden también mañana 14 de diciembre que está el gran asado de fin de año del Centro Asturiano de Buenos Aires. Así es. Aquellos que quieran ir, obviamente ya pueden ir hoy también llamando, preguntando a ver si quedan algunos lugares, siempre queda algún lugar en el Centro Asturiano. Sí. Así que para que puedan ir, recuerden mañana 14 de diciembre al mediodía, lo que es el asado de fin de año del Centro Asturiano de Buenos Aires. Recuerden, hay una línea telefónica que hoy pueden llamar, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Es también WhatsApp para que lo tengan en cuenta. Así es, así que, y bueno, y ahora nos vamos para el 20 de diciembre, el sábado que viene, porque a partir de las 20 horas en el Centro Cultural Partido de la Estrada se va a estar realizando una zarzuela. Zarzuela El Barberillo de Lavapiés. Así que sábado 20 de diciembre, 20 horas. Miren, sábado 20 a las 20. La verdad que una muy buena propuesta. La dirección musical de Víctor Bettinotti, Liliana Vigolima, la dirección del cuerpo de baile de Natalia Álvarez, con la participación de grandes artistas invitados. Así que vuelvo a repetir, Centro Cultural Partido de la Estrada, que está en México 2849 en Capital Federal. Las entradas anticipadas las pueden ir reservando, ¿eh? Hoy pueden reservar y en la semana también al siguiente número 11 25 09 2893. Repito, 11 25 09 2893 para ir a disfrutar de esta zarzuela El Barberillo de Lavapiés. Muy buena propuesta de la gente del Centro del Partido de la Estrada, para que lo tengan en cuenta. Sí, y también recuerden aquellos que quieran disfrutar el 24 y el 31 de diciembre fuera de casa, por ejemplo, la cena de Nochebuena el 24, sí, la cena de fin de año del 31 de diciembre, sí, la Asociación Centro Partido de Carballiño los espera con una propuesta, miren, un menú excepcional, la verdad, como ya nos tienen acostumbrados allí. Exacto. En la Asociación Centro Partido de Carballiño, que está en Juan Carlos Cruz 1361 en Vicente López. Repito, Juan Carlos Cruz 1361 en Vicente López. Asociación Centro Partido de Carballiño, que está preparando esta cena de Nochebuena el miércoles 24 de diciembre y lo que es la cena de fin de año, ¿sí? El 31 de diciembre. Y va a haber shows y todo también, Shows, brindis, la verdad que una gran fiesta. Aquellos que quieran, dicen, bueno, no quiero cocinar esta fiesta, claro, ¿por qué no vamos a un lugar? Bueno, es una muy buena propuesta a un excelente precio, la verdad, un excelente precio. Sí, ya lo creo. Y también el menú, que se come muy, pero muy bien. Y pueden quedarse hasta la madrugada, pueden quedarse hasta las altas horas de la noche. Hasta ver el amanecer del día siguiente. Totalmente. Así que aquellos que quieran ir reservando se tienen que comunicar con María Silvana Reynoso al 11 49 40 18 50. Repito, 11 49 40 1850 y ahí los espera María Silvana Reynoso para que puedan hacer sus reservas. Vayan haciéndolo realmente para no quedarse afuera. Una muy buena propuesta, tanto del 24 de diciembre como el 31 de diciembre, allí en Carballiño, en Vicente López. Así es. Y bueno, y ahora para cerrar vamos a hablar un poquito de espectáculos. Por favor. Porque bueno, ¿se acuerdan que yo les vengo contando sobre Eurovisión 2026, Benidorm Fest 2026? Bueno, el Benidorm sigue su curso normalmente, se va a hacer, va a quedar como un festival de la música, así de España, que, vuelvo a repetir, es un gran semillero de artistas, sí, de sí, todas las generaciones, de todos los ritmos, la verdad.
el año 2026 va a estar Miranda, vuelvo a repetir, usted va a decir otra, sí, porque es la primera vez en la historia que un grupo argentino va a estar representando obviamente a Argentina y a España en el Benidorm Fest. Digamos que Así es una fusión hispano-argentina. hispano-argentina. Por eso Bien. mismo, sí, por eso hacemos mucho hincapié, también sabemos que están jugando con eso, así que para nosotros un orgullo, la verdad, que bueno, que Argentina también esté presente allí en España. Perfecto. Así que el Benidorm Fest sigue su curso, son 18 propuestas que va a haber 2026, es en el mes de febrero, para que lo tengan en cuenta, y esta semana, ¿sí?, se van a dar a conocer los temas musicales. Ya se dieron a conocer unos fragmentos, ¿sí?, unos segundos de cada canción, de cada artista, de cada grupo. Bueno, ahora falta esperar las canciones completas que esta semana, ya a partir del 18 de diciembre, se van a poder disfrutar en todas las plataformas de radio y televisión española. Excelente, ¿no? Así que para que lo tengan en cuenta, pero también vamos a hablar un poco del escándalo que hay. ¿Escándalo? No el de Rafael. No es el de Rafael, favor. no, porque bueno, Eurovisión 2026, el tema musical de Rafael. exactamente, ya viene con unos, podemos decir, unos bastantes traspiés, ¿no? Que viene teniendo. Sí. Bueno, se bajaron, España se bajó de Eurovisión, Sí. España se bajó de Eurovisión 2026, otros países también, pero ahora ¿qué está pasando? Ganadores de ediciones anteriores de Eurovisión están devolviendo los premios. Ah, ¿sí? mira vos. El primero fue Nemo, ¿sí?, el cantante Nemo, que fue el ganador de Suiza en su momento, Sí. con la canción de COD. Bueno, que fue hace muy poquito, hace 2 años nada más, 2024, que fue cuando ganó Eurovisión 2024. Bueno, decidió devolver el premio a la UER. Mira ¿sí? vos. Esto es porque él dijo, no creo que deba esestar en mi estantería. Eso fue lo que dijo. Buah. Así que devolvió el premio que ganó en Eurovisión. Así que bueno, la verdad es que dio, podemos decir, un cimbronazo. Sí, un movimiento bastante interesante en Claro. las redes. Es el micrófono de cristal, que es el premio que reciben. Sí. Y atrás de él también el ganador de Eurovisión de 1994 Epa. de Irlanda, Sí. Charlie McGettigan, que también va a devolver su premio, su trofeo. Ajá. Así que en protesta, bueno, por la participación de Israel, que bueno, muchos dicen, no, la verdad, tantos países se están bajando, tendrían que rever un poco. Volvemos a repetir esto, ¿no? Que lamentablemente la política salpica diferentes escenarios, que en este caso es el escenario, ¿no?, musical de artistas de Eurovisión, que son de diferentes países que se reúnen en este gran festival de la música. Así es. que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay rumores de que hay otros también que van a estar devolviendo los trofeos, que no están confirmados, pero sí que están reviendo eso. Así como también hay rumores de que hay otros países que se pueden llegar a bajar. Ah, mira La verdad vos. que sí, Ajá. Así que Bueno. bueno, vamos a ir hablando seguramente más adelante de qué es lo que va pasando con Eurovisión 2026. Perfecto, gracias Mili Dipsa, muy amable. Hasta aquí fue El Sol de Nuestra España, edición federal, noticias, eventos y espectáculos destacados para la colectividad hispano-argentina. Ahora continuamos de esta manera.